Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo video. En este video te voy a enseñar cómo hacer escalera de madera para exteriores. Después de la intro, ¡comenzamos! En el video de hoy vamos a estar utilizando un material que nunca he utilizado en ningún video en este canal. Bueno, ni siquiera lo he usado yo en mi vida, pero mejor te digo dónde comprarlo y de qué se trata. Ahora mismo me encuentro aquí en la tienda de Home Depot y justo acá vamos a estar comprando el material que te mencioné antes. Me refiero a este producto de acá. Esto es una mezcla que nos va a servir para fijar las columnas de madera que vamos a estar instalando en nuestra escalera. El precio, $14. Bueno, $14,98, diríamos $15. Todas las especificaciones de este producto te las voy a estar dando más a detalle en el área donde vamos a estar trabajando. Terminé comprando 3 de estas bolsas, gasté un poco más de $40, pero eso va a ser más que suficiente para lo que yo necesito. Para comenzar con la instalación de nuestra escalera vamos a estar necesitando 3 largueros de escalera como estos que tengo por acá. Acá tengo estos 3. Algo más que vamos a estar necesitando van a ser 3 postes de madera que lo voy a estar sacando de estas vigas de madera de 4x4 que tengo por acá. Son mucho más largas, es por eso que te digo que las voy a estar sacando de estas vigas. Y para poder fijar esos postes de madera y también fijar también los largueros que tenemos acá, voy a estar necesitando las 3 bolsas que fuimos a comprar antes. Además, para poder hacer todo este trabajo vamos a necesitar algunas herramientas, las cuales ya las tengo listas por aquí. Así que sin más bla bla bla, vamos a darle. Hay tremendo sol. Cuando puse esta puerta de acá decidí poner estos bloques para mientras tanto ir entrando. Y el mientras tanto, ya lo puedes notar, lleva tiempo. Se han enterrado los bloques con la lluvia, pesan el doble. Justo ahora era el momento para comenzar a tomar todas las medidas para saber dónde van a ir instalados exactamente nuestros postes de madera, los cuales van a estar sujetando los largueros para esta escalera. A ver, yo te juro que en mi mente yo veía un cuadrado perfecto ahí, pero como ya lo he dicho otras veces en este canal, la verdad es que yo no sé dibujar, así que hago lo mejor que puedo. Estas 3 marcas de acá me van a servir de guía para saber dónde voy a hacer los huecos para después de eso clavar los postes. Porque sí, hay que hacer huecos. Y ese creo que es el trabajo más duro de esta escalera. Utilizando la barreta y esta otra herramienta de acá, que realmente no sé cómo se llama, fue muy sencillo hacer todos estos hoyos. Qué bueno que la tierra estaba un poco mojada y eso me hizo el trabajo mucho más fácil. En todo momento estuve pendiente a la profundidad que le daba a cada hoyo, ya que no quiero que ninguno me quede más profundo que otro. Y a todos le di 2 pies, o lo que es igual, 24 pulgadas de profundidad. Esta parte de acá es lo mejor de trabajar en casa. Es que siempre tengo junto a mí a las personas que más amo, mi familia. Al fin terminamos de hacer todos los hoyos que necesitamos para este proyecto. La buena noticia es que ya terminamos el trabajo más duro que vamos a estar haciendo en este proyecto. Ahora toca instalar la madera y esto sí va a ser súper fácil. A ver qué punta es la que voy a poner abajo. Aunque da igual, están bien las dos. Aquí solamente voy a colocar, por ejemplo, esta de acá. La otra, como te dije, es un poco más grande. Verás qué fácil vamos a sacar la altura con esta madera. Esta pesa más. Aquí lo más importante es que las 2 maderas nos queden a nivel y nos queden a la misma distancia de la pared y del marco de la puerta. Ahí no podemos fallar porque si no después no se vería nada estético. Entonces tienes que cuidar muy bien eso, que te quede a nivel y que te quede a la misma distancia de la pared y la misma distancia del marco. Todo eso lo vamos a sacar de manera muy fácil utilizando este nivel de acá. Por cierto, si no has visto la review en mi canal de este nivel de acá, te voy a dejar un video por aquí arriba para que le eches un vistazo. Pero eso hazlo después que se termine este video, no ahora. Después puedes ir a ver, tengo muy buenas reviews y el nivel funciona súper bien. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Vamos a tomar los niveles y vamos a que nuestros 2 postes nos queden donde deben ir.
lo primero que voy a estar haciendo es anivelando los postes. Para eso voy a comenzar con este de acá y me voy a estar ayudando de esta herramienta de acá. Esta herramienta ya la he enseñado antes en el canal, la compré creo que en Low y me costó unos 5 o 6 dólares y es súper buena y más cuando trabajas solo. Ya te voy a enseñar qué fácil es de utilizar. Solamente vengo aquí, tiene una liga acá que la vamos a estar conectando a este otro gancho que tiene por acá. La coloco aquí en el poste. Esto viene para usarse en cualquier tipo de poste. Estos postes son 4x4, pero también los puedes estar utilizando en postes más anchos. Igual te va a servir, porque aquí el kit de la cuestión es la liga esta. Aquí solamente le doy la vuelta. Vamos a poner acá para que la cámara la pueda ver. Solamente le doy la vuelta y hago que esto se enganche acá. ¿Okay? La liga que traía de fábrica se rompió y yo le puse esta otra, así que cualquier liga te va a servir. Y ahora que está instalado solamente tengo que anivelarlo y de ahí fijarlo para acabar de echarle la mezcla que trajimos antes. El nivel, si te puedes dar cuenta, es bien sencillo. Aquí tengo ya nivel en esta parte de acá. Aquí solamente tendría que moverlo. Ahí tengo nivel en los dos. Ahora solamente voy a medir aquí a ver si tengo la distancia que necesito. Necesito que los postes se queden fijos acá. Y como trabajo solo, como siempre, lo que se me ocurrió fue coger un trozo de 2x4 y lo voy a clavar acá. No te preocupes porque apenas le voy a poner 2 clavos de moldura y después va a ser muy fácil retirarlo. Para eso lo que voy a estar haciendo, como te dije, 2 clavos de moldura acá. Uno acá. Y otro acá. Este trozo de 2x4 me va a servir para otra madera que voy a estar colocando ahora mismo para que la columna se quede fija. Ahora que tengo el trozo de madera acá, lo único que me tengo que preocupar es de que el poste me quede a nivel y que no me quede torcido. ¿Ves? Que no me quede torcido. Para eso, como te dije, voy a ayudarme de este trozo de madera que tengo por acá. Igualmente le voy a poner un par de clavos. Estos clavos de moldura son súper sencillos de quitarlo. Enseguida que el poste esté fijo, va a ser muy fácil quitarlo. Ahora me aseguro de que el poste quede a nivel. Una vez que tengo el nivel en el poste, solamente tengo que poner un clavo acá para que el poste se quede. Con un solo clavo va a ser más que suficiente para que el poste se quede. Y para los incrédulos, tengo nivel acá y también tengo nivel en la otra cara. O sea que el nivel quedó perfecto. Ahora le vamos a poner la mezcla que compramos. Ok, ahora mismo es el momento de aplicar el producto estrella de este video. Ah, y te quiero aclarar algo. Esta gente de acá no están patrocinando este video. Esto lo compré yo con mi dinero y ojalá que lo patrocinaran, pero no es. Solamente te lo estoy recomendando porque sé que es muy bueno. Yo no lo he probado, pero sí he visto cómo se usa. Y para hacer trabajos que quieras hacer muy rápido, o sea, quieres terminar un trabajo en el día, con esto lo vas a poder hacer. Por ejemplo, el concreto tienes que esperar 24 horas mínimo para seguir trabajando. Con esto solamente dice el fabricante que puedes esperar 3 minutos y a los 3 minutos está seco. Así que sin hablar más, vamos a probarlo. En esta bolsa de acá vienen 2 mezclas. Lo que vienen es separada. Solamente tenemos que coger aquí, como dice la flecha, y tenemos que irlo torciendo para que la mezcla entre al otro paquete. Y de ahí lo vamos a mezclar por 15 segundos. 15 segundos. Después de los 15 segundos no nos podemos pasar. Tenemos que cortar acá y echar la mezcla ahí. Y en 3 minutos lo vamos a tener seco. Vamos a ver si es verdad, porque como te digo, nunca lo he probado. Bueno, vamos a hacer lo que dice el fabricante. Dice que este producto de acá lo debemos estar usando con guantes, ya que es nocivo para nuestra piel. Así que por eso me puse estos guantes. Lo vamos a enrollar así, como dice aquí. En el momento de enrollarlo le vamos a estar haciendo presión para que pase acá a la otra bolsa. Y después de eso es que lo vamos a estar mezclando. Ahí voy. Ahí pasó. Entonces, en este momento, ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4. 15 segundos, apenas 15 segundos, ¿ok? Yo creo que ya pasaron los 15 segundos. Ya no me voy a arriesgar más. Vamos a cortarlo. Dice que lo vamos a cortar con una tijera y lo vamos a estar cortando por acá. Okay. Ya lo corté. Y ahora lo vamos a vertir. Como dice aquí, dice que lo debemos, se pone caliente el producto. Mira, dice que lo debemos echar pegado al poste. Y que debemos ir exprimiendo el nylon para que esto de acá caiga completo. Déjame poner la cámara aquí para que lo puedas ver bien, porque dice que esto pasa súper rápido. Está bien caliente la bolsa. Sé que no lo puedes tocar, pero te lo estoy diciendo yo que sí está bien caliente. Efectivamente, ya viene subiendo ya. Muy caliente está la bolsa esta. Es increíble que inventen estas cosas de acá. Deja ver si en esta cámara se está viendo. Ok, vamos a bajarlo un poco. Te lo estoy poniendo así para que lo puedas ver bien. Dice que después de 3 minutos, vamos a ver, aquí son las 8:58 de la noche. ¿Por qué no aprovechas ahora mismo estos 3 minutos? Y si te está gustando este video, te agradecería que me regalaras un buen like, que eso ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo de YouTube.
esta bolsa de acá dice que es el equivalente de 2 sacos de 50 libras. Si es el equivalente a 2 sacos de 50 libras, esto va a sobrar, se va a botar, pero no importa, lo cortamos después, el excedente, y no importa. Por ahora lo vamos a usar así y lo que quiero ahora mismo es que se seque, ¿ok? Son las 59, vamos a esperar exactamente hasta las 8 y 3 minutos. Vamos a darle 8 y 3 minutos para que sean 5 minutos y no 3 como dice el fabricante, ¿ok? Se salió pero muchísimo. Vamos a darle los 3 minutos más. Ahora son las... las 9 de la noche. Vamos a darle 3 minutos más. Le voy a dar 5 minutos, pero supuestamente dice el fabricante 3 minutos está completamente seco. Déjame decirte que 5 y 3 es casi lo mismo, pero si lo que sí sé es que es súper rápido, o sea, va a secar muy rápido. A ver, quiero dejarlo más tiempo porque realmente no tengo apuro. Este trabajo lo puedo terminar mañana, pero ya lo toqué y está un poco duro. Pero como te estoy diciendo, quiero dejarlo más tiempo. De todas formas, el excedente que quede lo voy a estar cortando, y lo voy a cortar mañana para que esté completamente seco, ya que no me creo que esto en 5 minutos esté seco completo. Pero bueno, yo lo corto mañana. Ya está, son las 9 y 3 minutos y podemos ver, oye, sí está duro. 9 y 3 minutos. Pasaron 5 minutos, no 3 como dijo el fabricante. Yo le dejé un poco más de más tiempo y esto sí está bien duro. Como te estoy diciendo, como no tengo apuro, lo voy a estar cortando mañana, no hoy. Pero ya eso, te puedo dar fe que está duro. Ahora con la ayuda de este nivel láser va a ser muy sencillo hacer estos cortes. Y los dos postes me van a quedar exactamente a nivel y a la altura que necesito, ¿ok? Aquí puedes estar apreciando el láser. Y en el siguiente poste también lo tengo acá. Ahora solamente voy a cortar con la sierra de mano cada uno de los postes para dejarlo al nivel y a la altura que lleva. Y cualquiera de los dos trozos me va a servir para el siguiente hueco que necesito. Para el último de los cortes voy a tener un poquito más de cuidado, ya que este, como es el último, se va a caer. Entonces, no quiero que me vaya a caer en la cabeza porque sí pesan estas manos. Algo así. Ya que esta mezcla seca tan rápido, me quise arriesgar con este último. Ni siquiera le puse el soporte que le estaba poniendo a los otros dos. Solamente lo aguanté con mi mano, lo sujeté ahí, fijándome siempre que quedara a nivel. Ahí ves el nivel, tiene nivel aquí y también tiene nivel acá. Lo sujeté hasta que subiera la espuma. Como puedes ver, quedó súper bien. Ya todavía la espuma, esta se está secando. Esta fue la última que acabo de echar, pero de verdad que este producto me gustó mucho para, ya te digo, para cualquier trabajo que quieras hacer y que sea súper rápido, esto te va a funcionar muy bien. Ya este de acá está muy duro, la verdad que está duro. Ese fue el otro que eché antes, también está bien duro, y ese otro, bueno, es el que acabo de echar. Pero sí te puedo recomendar este producto, y una vez más, nadie me está pagando por hacer esto, lo estoy recomendando porque de verdad que funciona. Justo ayer terminamos de instalar todas estas columnas de acá, la cual van a ser parte de nuestra escalera, y lo hicimos de manera muy sencilla utilizando esta mezcla de acá. Ahora es el momento de cortar todo el excedente que nos sobró el día de ayer, y para eso me voy a estar ayudando con esta herramienta de acá. Creo que esto nos va a servir y mucho. Aproveché y corté también la columna que me estaba faltando. Ahora, una cosa que hice fue asegurarme de que quedara el corte a nivel, porque aquí sí va a descansar el primero de los escalones que va a tener nuestra escalera. Ahora sí estamos listos para comenzar a instalar estos largueros de escalera. Para eso voy a estar utilizando estos tornillos de acá de 3,5 pulgadas. Me van a servir buenísimo y aparte son de exterior, así que van a funcionar muy bien acá afuera. Otra cosa que voy a estar utilizando son estos sujetadores de viga que tengo por acá. Pero para usar esto voy a estar haciendo algunas modificaciones en los largueros de escalera. Mejor ven y te explico. Estos sujetadores de viga de acá funcionan de la siguiente manera. Se colocan, por ejemplo, en una viga o en una pared y se fijan acá con tornillos. Y viene la viga después y lo ponemos acá. De esa misma forma lo vamos a estar clavando aquí en estos costados de acá. Lo vamos a poder clavar aquí. Obviamente esto no se va a mover porque ya va a estar clavado. Y la viga va a quedar muy bien. Pero cuando queremos usar estos sujetadores para instalar un larguero de escalera, tenemos un pequeño problema. Acá iría el sujetador y el larguero de escalera tiene que ir a nivel. Y obviamente acá la viga no está coincidiendo, ¿ves? Para que lo veas mejor, en este ejemplo tendría que ir así, y así no lo queremos porque entonces esto quedaría torcido. Pero ¿qué me dirías si te digo que hay una forma súper sencilla de hacerlo? Igual lo vamos a poder sujetar de la forma tradicional. Ven, te explico. Esto va a ser algo súper sencillo. Para eso lo único que voy a coger es una escuadra y voy a venir justo aquí al borde y voy a trazar una línea.
Ahora sí podemos coger nuestro larguero y lo vamos a poner acá. Y con apenas un toquecito va a estar adentro y a escuadra con la viga, ¿verdad? Súper simple, ¿verdad? Es un buen truco. Ahora con ese truco tan simple nos van a servir muy bien estos sujetadores de viga de acá. Ahora sí se va a hacer súper fácil instalarlo estos largueros. Para eso solamente voy a hacer que coincida esto en la pared y en todo momento lo que sí siempre voy a estar chequeando es que el larguero me quede a nivel, ya que nadie quiere unos escalones que queden torcidos. Entonces para eso me voy a servir con este nivel de acá y lo voy a estar poniendo aquí. Me aseguro de que quede flash con la viga y que el nivel lo tengo lo subo. Una vez que está a nivel, en mi caso, lo único que voy a hacer es coger la pistola de clavo y le voy a poner un clavo solamente para que se quede. Esto solamente va a ser para no perder el nivel que ya saqué antes. Lo voy a volver a chequear. Y ahora sí voy a estar instalando los tornillos de 3,5 pulgadas que te enseñé antes. Y algo que tengo por acá. Buena. Ayudando a papá. Como pudiste ver, fue extremadamente sencillo instalar estos largueros de escalera de acá. Ahora, eso sí, siempre estuve muy pendiente al nivel, ya que aquí van a descansar lo que son todos los escalones. Y eso siempre tiene que quedar a nivel. Acá tenemos nivel y bajamos el nivel y lo ponemos, están topando en todas las partes de acá. Y también tenemos nivel acá. Y si nos vamos al último, también tendremos nivel acá. Entonces, si ya terminamos de instalar estos largueros de acá y todo quedó súper bien puesto, ahora sí estamos listos para terminar de colocar los escalones y por fin terminar con la instalación de nuestra escalera. Técnicamente sí, pero yo no. No. Así es, yo como siempre tratando de dificultar un poco más el trabajo, aunque si queremos tener resultados de calidad, yo creo que vale la pena. Ahora mismo, mientras esperamos un tiempo para que nuestro cemento esté completamente seco, es un buen momento para hacer algo de carpintería. Para nuestra escalera. Yo no sé qué comieron estos tablones, pero pesan bastante.
Ya terminé de dar lija a los trozos de madera que van a servir como escalones para nuestra escalera. Si te estás preguntando por qué utilizamos la lija de grano 60 y no otra, o sea, un grano más fino para dar una mejor terminación a esta madera, recuerda que estos son unos escalones para exteriores. Y ese es el motivo principal, como van a ser unos escalones para exteriores, no quiero que la madera esté muy pulida, ya que lo hacemos así para que la madera esté un poco porosa, esté un poco rústica, para evitar alguna caída o algo así. En mi caso, utilizamos la lija de grano 60 de la marca Diablo, pero la marca no importa, en realidad puedes usar cualquier otra. O sea, lo que importa es el grano. Y en nuestro caso utilizamos la de grano 60. Algo más que le faltan a estos escalones de acá, redondear todos estos filos de acá. Y para eso voy a estar utilizando la siguiente herramienta. Este router de acá, con esto vamos a poder redondear todos los bordes de nuestra madera. Y esto lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Nuestros bordes están quedando súper bien. Más batería y seguimos. Que no se te olvide seguir cargando, porque no sé si me va a alcanzar. Esta sí está ready. Seguimos. Ya pudimos terminar de redondear todos los bordes de estos trozos de madera. Y ahora es verdad que sí parecen unos escalones reales. Y eso lo pudimos hacer de manera muy sencilla utilizando el router que te mostré antes. También sé que eres bastante listo y que te diste cuenta de estos cortes de acá que le hicimos a uno solo de nuestros escalones. Por ahí está, que fue este de aquí. Pero de estos cortes te voy a estar hablando un poquitico más adelante. Siempre que vamos a hacer este tipo de trabajo de acá, es súper recomendable que la madera que usemos sea madera de exteriores, como esta que tengo por acá. Pero si queremos hacer que esta madera dure muchísimo, el trabajo que sigue ahora es impermeabilizarla. Y para eso, una buena pintura de exteriores como esta que tengo por acá va a ser la solución a ese problema. Y justo eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a hacerlo con esta pintura y lo vamos a hacer de manera súper sencilla utilizando este rolito de acá. Y para hacerlo con este rolito de acá voy a estar utilizando estos otros rolos que son bien chiquitos. La manera de instalarlo es súper fácil. Lo vamos a hacer así. Y la terminación y el acabado que dan este tipo de rolos son muy profesionales. Y además hacer este tipo de trabajo con esto no te va a tomar nada de tiempo. Así que vamos a darle. Siguiente día, ya nuestros escalones se encuentran completamente secos y están pintados absolutamente por las dos caras. Aquí te lo puedo mostrar. Y algo más que te quería contar es que lijar los escalones con el grano un poquitico más gordo y dar este tipo de pintura fue un gran acierto, ya que para nada se siente que se van a resbalar. Así que se van a poder utilizar muy bien en exteriores. Y eso es lo que queremos para estos escalones. Así que si ya tenemos toda esta parte lista, es un buen momento para comenzar con su instalación. Y para eso lo vamos a estar haciendo justo aquí, donde comenzó este video. Y sí, ya sé que eres bastante listo, así que ya te diste cuenta que nuestro cemento está totalmente seco. Algo más que estuve haciendo fue pintar toda de la madera que instalamos acá, o sea, los largueros de escalera e incluso las columnas. Y también están completamente secos, como ves la puedo tocar y ya están muy secas. Y eso es algo que te recomiendo muchísimo si vas a hacer un trabajo como este. Es verdad que estas maderas son para exteriores, pero igual si las pintamos van a durar mucho tiempo. Y ya que pasamos algo de trabajo y gastamos algo de dinerito haciendo este trabajo, si queremos que dure más. Entonces fue por eso que lo estuve pintando. Y la verdad es que quedó muy bien. Bueno, ahora que tenemos todas las piezas de nuestro rompecabezas, ahora sí estamos listos para comenzar a instalarlo. Para eso lo único que vamos a estar necesitando son unos cuantos tornillos, que ya los tengo por aquí, este lápiz con esta cinta para marcar el centro y también este taladro de acá, el cual nos va a estar sirviendo. Bueno, mejor te enseño para qué sirve. En mi caso estoy utilizando el nivel láser, pero eso es porque lo tengo, pero no es que sea necesario. Obviamente si lo tienes se te hace más cómodo. Solamente lo que hice fue marcar el centro de la puerta, lo marqué aquí y también marqué el centro de cada escalón. Y como tengo el nivel láser, hice una pequeña marca aquí en los escalones para no dañar la pintura. El nivel láser me va a estar coincidiendo con la marca que ya hice en los escalones y con eso va a ser muy sencillo sacar el centro de esta escalera. Pero vuelvo y repito, el nivel láser no es necesario, simplemente con una cinta y el lápiz lo puedes hacer.
Seguramente tienes una pregunta, bueno, ¿y por qué estás poniendo un escalón abajo si prácticamente el escalón de abajo no se ve? Te digo una cosa, todavía aquí se pueden estar viendo las maderas, se pueden estar viendo apenita porque el cemento no cubrió eso. Y créeme que se va a ver mucho mejor si ponemos el escalón a si no lo ponemos. Lo voy a estar colocando al centro. Siento que se ve mucho mejor la escalera si coloco el escalón que si no lo coloco. Puse esta punta para no dañar la madera y los tornillos apenas un poquitico de avellanado para que el tornillo entre solamente y quede flush con el escalón. Y con esta misma punta, o sea, con este mismo taladro, voy a estar instalando los tornillos. Y la forma de instalarlos son bien sencillas. ¿Ves que se van a perder completo y van a quedar flush la madera ahí? Igual lo voy a estar haciendo con los demás. Haciéndolo de esa forma, nuestros escalones van a quedar muy fuertes. Y apenas voy a instalar 2 tornillos en cada larguero de escalón. Recuerda que te estuve hablando que te iba a explicar de estos 2 huecos un poquito más adelante. Pues el más adelante llegó ahora. Este es el momento. Estos huecos, yo creo que tú eres bastante listo y te das cuenta para qué son. Obviamente son para meter estas 2 columnas por aquí. Ahí esta camarita de aquí te va a enseñar de más cerca cómo hago esto. Si me di bien, esto va a quedar obviamente muy bien. Con algunos toquecitos es mejor que entre así. Me voy a quedar sin mano. Ahí está. Yo lo corté que quedara bastante exacto para en el momento que entre justo y no tengo que hacerle nada más. ¿Ok? Voy a buscar algo para darle unos golpecitos, como te dije, para que quede lo más justo posible y ya solamente después tengo que clavarlo. Ya terminamos de instalar el último de los escalones, o como te dije, como lo quieras ver, o el primero, depende de donde estés viniendo, de allá para acá o de aquí para allá. Ya nuestra escalera, podemos decir que es una escalera, pero para que esta escalera quede mucho más bonita o tenga mucho más presencia, hay algo que le está faltando, y justo eso lo tengo por aquí. Todo esto lo voy a estar instalando ahora mismo, pero eso lo vamos a estar haciendo de una manera muy rápida. ¿Qué digo rápida? Rapidísima, así. La verdad es que más rápido que esto no hay nada y nuestra escalera se ve impresionante. Pero antes de que me vayas a decir por qué no estoy viendo en este video la instalación de estas columnas de acá y también el pasamanos, realmente me pareció necesario mostrar eso en este video, ya que tengo un video en mi canal donde muestro el paso a paso de hacer un trabajo igual a este. Y ese video te lo voy a estar dejando justo por aquí arriba. Ahora, lo que sí estuve grabando anoche, sí, porque esto, aunque tú no lo creas, lo terminé el día de ayer y fue por la noche. Y estuve grabando cómo se ven estos postes o estas luces de noche y se ven realmente increíbles. Si te gustó el video tanto como a mí, te pido que por favor me regales un buen like, que eso me ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle un vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.